Hola chicos, se me había olvidado comenzar a grabar la clase, pero aquí ahorita les puedo pasar el PDF. Ok, el área del rectángulo. Todo esto se lo tienen que saber. ¿Alguien me puede decir cuál es el área del rectángulo? ¿Alguien recuerda cuál es el área del rectángulo? ¿O cómo se calcula? Base por altura. Base por altura. Es igual a base por altura. Donde B es la base y H la altura. ¿Quedó claro hasta ahí? Chicos, ¿alguna duda? No por el momento. No, por el momento no, gracias. Ok, voy un momento. Aquí queda aquí ya remarcado. Ok, ok. Y una pregunta, en este caso, el área lateral corresponde a la suma de sus rectángulos. ¿Alguien me puede decir si esos rectángulos todos tienen la misma área, sí o no? Así visualmente. Yo pensaría que sí, ¿no? Porque al final tienen los lados igual. Correcto. En este caso, podemos notar de que si este lado es igual a este otro y sus bases son iguales, eso implicaría que sus áreas son iguales. ¿Me doy a entender por qué? ¿O hay alguna duda al respecto? No, está claro. Aquí vamos a poner, pues la base es un triángulo rectángulo. Todas las caras laterales, un triángulo rectángulo equilátero. Todas las caras laterales tienen el mismo área. Pero el área de un triángulo, por ejemplo, el área de un rectángulo va a ser igual a su base por su altura entre 2. Pero en este caso teníamos que la altura era la altura de la pirámide, altura del prisma. ¿Cuál es la altura del prisma? 60 centímetros. 60 centímetros. ¿Y cuál es la base del prisma? O la base de la cara del prisma, cara lateral. En este caso es 10. ¿Estamos de 10. acuerdo todos? ¿Alguna duda al respecto? Pues, ocupo escucharlos. No, Ok, en este caso tendríamos que la base es 10, su altura es 60 y todo esto tengo que dividirlo entre 2. Ahora 10 por 60 es 600. 600 entre 2 es 300. Ah, pero una pregunta. ¿Este es el área lateral de todo o de una de las o de uno de los triángulos, o de uno de los rectángulos? De uno los rectángulos, ¿no? Sí. En este caso, el área lateral va a ser igual a 3 veces el área de uno de los rectángulos. Y esto va a ser igual a 3 por 600, por 300. Y 3 por 300 es 900. No sé. Ahora, el área lateral, el área total, está dado como la suma del área basal más el área lateral. Como habíamos obtenido anteriormente, el área lateral era 420.
¿Y cuál es el área lateral? 900. Y esto da que 1320 centímetros cuadrados. Es decir, el área total es 1320 centímetros cuadrados. ¿Quedó claro? ¿O hay alguna duda al respecto? No está claro. Ok. En este caso, el tratamiento lógico de estos ejercicios no es tanto de fórmulas, sino en plantearse cómo hacerlo, notar los detalles e ir planteando qué es lo que me están pidiendo, cuáles son las bases, y muchas veces las bases nos dicen cómo se comporta el cuerpo sólido. Vamos a ir con otro, ¿está bien? No me sale la página extra. ¿Dónde puedo agregar otra página? Qué raro. Ok, ahí hay otra página. Ahora bien, ¿están viendo los ejercicios? ¿O están viendo el encode? Estoy viendo una hoja en blanco. Sí, ya voy. Un momento, que estoy pegando al otro ejercicio. Miren este otro prisma. Ok, aquí dice, un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 3 y 4 centímetros es la base de un prisma recto. Si la altura del prisma mide 5 centímetros, hallar el área lateral y total. Ok, una pregunta. Primero que todo tenemos que hallar el área basal. Vamos a ir primero con el área basal. Solución. Calculemos primero el área basal. El área basal. Pero en este caso, el área basal va a ser igual a 2 veces el área del triángulo, ¿verdad? De estos dos triángulos. Ahora, ¿cuál es el área del triángulo? El área del triángulo es base por altura entre 2. En este caso, ¿cuál va a ser la base? Chicos, ¿me escuchan o es que se me cortó la...? Sí, ahora sí lo escucho. Sí, porque ocupo conocer si saben cuál es la base de ese triángulo. Base del triángulo. ¿Me puede decir cuál es la medida de la base del triángulo? Pero la base sería que nos están dando solamente dos lados, ¿no? Que sería lo que hay que Sí, calcular. pero en este caso estoy hablando de la base del triángulo. En este caso hay dos bases. Está la base del prisma, pero también está la base del triángulo. Este que está aquí. Ujú. Hay que saber también diferenciar, ¿verdad? Hay que también saber de que hay diferentes conceptos que pueden tener el mismo nombre, pero en el contexto es que a mí me dicen qué es lo que me están pidiendo. En este caso, estoy preguntando por la base del triángulo, porque ocupo calcular el área del triángulo que tiene de base. ¿Me doy a entender?
Mm. Entonces la base es 3 centímetros. Correcto, puede ser 3 centímetros. ¿Y cuál sería la altura? 5 centímetros. Ok, la altura del triángulo. 4. Ok, hay que tener mucho cuidado con esos detallitos. Esos detallitos, aunque mínimos, pueden echar a perder un ejercicio, ¿verdad? Porque estamos hablando del contexto del triángulo, del prisma, y ahorita vamos a trabajar con ello. Ok, entonces la altura perdón, el área del triángulo es, base por altura, 3 por 4 entre 2. 3 por 4 es 12, entre 2 es 6. Ok, pero habíamos dicho que el área basal era igual a 2 veces el área del triángulo. Entonces esto es igual a el área basal va a ser igual a 2 por el área del triángulo, pero sabemos que el área del triángulo es 6. Así que esto es 2 por 6 y esto va a ser 12. ¿Queda claro? Ok. Listo. Chicos, ¿queda claro? Me ocupo confirmación auditiva para poder continuar el ejercicio. Sí, profe, ya entendí. Ok, ahora bien, ¿qué tenemos que calcular? El área lateral. Una pregunta, ¿el área lateral a qué corresponde? ¿A qué figura geométrica? Rectángulo. Correcto. Una pregunta, en este caso, ¿los rectángulos tienen el mismo área? Todos los rectángulos. En el ejercicio pasado sí eran todas las áreas iguales. Ahora son todas iguales. No, porque los lados tienen diferentes medidas, ¿no? Ok, este tiene 3, este tiene 4 y este tiene, ¿cuánto? 6. Este de aquí. Ah, sí. Ah, no sé. No lo conocemos, ¿verdad? No. Ok, pero aquí hay una clave muy importante. Estamos hablando de un triángulo rectángulo. Y una pregunta, ¿ese valor de X corresponde a un cateto o a una hipotenusa? Es la hipotenusa. Hipotenusa. Es una hipotenusa. Ok, primero averigüemos X. Primero averigüemos. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Averigüemos. ¿Es con diéresis? La medida del lado faltante. La medida faltante. En este caso, podemos enunciar la siguiente relación. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a X al cuadrado. Esto es por teorema de qué. Pitágoras. Tales. Y aquí lo voy a poner debajo. Es un prisma de base es un prisma de base triángulo rectángulo. Porque esto no se puede ocupar en todos los ejercicios. No depende tanto del ejercicio, depende del contexto, ¿verdad? O sea, no todos los ejercicios se hacen iguales. Esto sí es cierto que todos los ejercicios, no es como factorización, que todas las factorizaciones se pueden hacer de manera similar. No, en este caso, todos los ejercicios se hacen en este caso, generalmente aplicando muchas de las propiedades que han aprendido. Ok, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, y esto es igual a x al cuadrado. Ahora, 25 es igual a x al cuadrado. ¿Qué número elevado al cuadrado me da 25? ¿Qué número elevado al cuadrado me da 25? 5, ¿no? Sí, la medida del lado restante, la medida faltante es 5.
Ok, y ahora en vez de poner X, vamos a poner X igual a 5. Ok, lo mismo va a suceder en este triángulo de arriba. Esto va a ser igual a X igual a 5. ¿Queda claro? Este 5 que está aquí no es este mismo 5 de acá, para que quede claro. Ok. Ok, vamos a primero calcular la medida de esta cara. Y a esta cara le vamos a poner el nombre de 1. Ok, calculando 1. Ok, la medida del área del primer rectángulo, el rectángulo número 1, va a ser igual a base por altura. En este caso, en el primer rectángulo, ¿cuál sería la base? Está por detrás. Ok, ¿cuál es la medida de la base? ¿Cuál es la medida de la base del rectángulo? Era 6, ¿no? ¿Por qué 6? No sé si 3. En este caso estamos hablando de la medida de la arista, no del área. ¿Me doy a entender? Nos estamos hablando de esto. Estamos hablando de la arista. En este caso alguien me contestó que era igual a 3. Entonces esto es 3 por, en este caso, ¿cuál es la altura de esta cara? ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es la altura de esta cara? ¿Alguien me puede decir? 5, profe. 5, porque en este caso el ejercicio me dice a mí que la altura del prisma mide 5 centímetros. Así que esto es igual a 5. Todo esto dividido entre 2. Esto es 15 medios. O esto es igual a 7,5. Por otro lado, tenemos que calcular el área de 2. Este está por detrás también. Por detrás. Ok, en este caso, ¿cuál es la medida de su base? La medida de su base es 4. 4, profe. 4, correcto. ¿Y su altura cuál sería? Ah, ya lo puse. Quería preguntar, pero ya lo puse directamente. Todo esto dividido entre 2. En este caso sería 20 sobre 2 y esto sería igual a 10. Ahora, tenemos que calcular la medida de... Borré sin querer el coso. Ok, área de 2 va a ser igual a base por altura entre 2. Este es igual a 4 por 5 es 20. Entre 2, esto va a ser igual a 10. Ahora, tenemos que calcular 3, pero 3 es el rectángulo de al frente. Ok, ¿cuál es la medida de la base de ese rectángulo? Cuando tengan la respuesta me dicen. Tienen que analizar, ¿verdad? Estamos hablando del rectángulo que está al frente, 5. La base es 5. ¿correcto? ¿Y cuál es la altura de ese rectángulo?
Esto es igual a 5. ¿Por qué? Por 5. Correcto. Todo está entre 2. Esto da 25 sobre 2. Y esto es igual a 12.5. Ahora, el área lateral es igual a la suma de todas las áreas. Área de 1 más el área de 2 más el área de 3 del triángulo del tercer rectángulo. La medida del primer rectángulo nos dio 7.5. 7.5. El otro nos dio 10. Más el área del otro rectángulo nos dio 12.5. Al final esto nos va a dar igual a 20. Entonces el área lateral es igual a 20. Y además el área total es igual al área lateral más el área basal. Esto es decir, esto es igual a 20 más 12 más 12. No, pues, finalmente esto va a ser igual a 32. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro para todos? sí, profe. Lo que sí Sí, es bastante correcto. largo el procedimiento. Sí, es un poquito largo, pero o sea, Sí, no creo que sea muy difícil. Generalmente lo que pasa es de que estos ejercicios involucran mucho lo que es la visualización espacial y tenemos que ser muy claros en lo que estamos viendo y tenemos que ser muy claros en lo que estamos calculando, ¿verdad? claro. Sí, correcto, profe. Eso es lo que yo le iba a decir exactamente. Ahí ya es la perspectiva en cómo estemos viendo la figura. Correcto, tienen que tener, Que eso es lo que nos confunde, correcto. sí, que muchas veces hay que tener en cuenta qué es lo que están viendo, si estamos viendo por detrás, por delante, por el frente, y eso se complica cuando son figuras de 4 o de 5, o sea, cuando son prismas de otras bases. Pero por dicha en noveno año, por lo menos, no tienen que, ven hasta prismas de, perdón, pirámides de hasta de 4. Ya en décimo es un poquito diferente. Se puede calcular hasta de más, pero eso es otro tema. ¿Les parece si vemos algún tipo de, por ejemplo? Ok, estos son relativamente sencillos, cuando, por ejemplo, son tipo cajas. Ok, Ujú. en este caso, tenemos que la altura de todo el prisma rectangular es de 4, pero esta es la altura del prisma rectangular. Tienen que saber qué es de la altura del prisma rectangular. Ok, ahora, una pregunta. ¿Cuántas caras tiene en total, contando las basales? Tiene 6, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Una pregunta. ¿Cuál es la Sí. medida de esta arista? Sería 3, ¿no? Correcto. En este caso hay que tener en cuenta que es un paralelopípedo, así se llama, o un paralelogramo. Es decir, los lados paralelos tienen la misma medida. Es decir, este que mide 3, este mide 3 y este mide 3. Y este también mide 3. Ujú. Ahora, si este mide 1.5, ¿cuánto va a medir este? Igual 1.5. 1.5. 1.5. Ok, si este mide 1.5, ¿cuánto va a medir este? Lo mismo. ¿Y cuánto va a medir este?
igual 1.5. Correcto. En este caso, voy a ponerlo aquí como solución. Hay que tener en cuenta que en un prisma de base rectangular, los lados paralelos tienen el mismo área. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Por ejemplo, en este caso, si había 6 lados originalmente, porque aquí hay 1, 2, 3, 4 por el que está de atrás, 5 y 6. ¿Cuántos lados hay en total? ¿Cuántas caras, perdón? 6 caras. 6 caras. Entonces, pero aquí les estoy diciendo que los lados paralelos tienen el mismo área. Entonces, ¿cuántas caras van a tener que calcular en total? 1, 2, En lugar 4. de, en el lugar vamos a calcular, como son 2, paralelas 2 a 2, 2. tenemos que calcular en total 3. 3 nada más. 2 a 2. Por ejemplo, esta, ¿cuánto? Mide lo mismo que esta. Esta que está acá, mide lo mismo que esta que está acá. Y esta que está, esta 3 que está al frente, va a medir exactamente lo mismo que la 3 que está atrás. ¿Queda claro? Sí. Sí, Y señor. como, y como son rectángulos, es fácil calcular el área. Todo lo que sean rectángulos y cuadrados es facilísimo calcular el área. Todas las demás figuras geométricas son más difíciles. Podrían calcularlas ustedes y decirme cuánto es el valor de 1, 2 y 3, respectivamente, para ya después sumarlas. En este caso, 2 corresponde a la lateral. Lateral. 3, 1 corresponde a la base. O voy a poner aquí como basal. Y este que está aquí, el número 3, corresponde a las caras de al frente. Mm, Y atrás. Entonces, para que calculen eso. Ya después, ya después comprobamos. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. ¿Cómo van, chicos? ¿Ya lograron sacar eso?
¿Cómo van, chicos? ¿Lo realizamos ya? Pero sería base por altura, ¿verdad? Y entonces uno calcula lo que es el lateral. Sí, correcto. Tenemos que ir calculando cada una de todas las caras, pero utilizando el hecho de que las caras paralelas tienen el mismo, por ejemplo, las aristas paralelas tienen la misma medida. Ajá, el lateral serían 3. En este caso, El 2. El número 2, digamos que usted le puso lateral, el 2 ajá, me correcto. mide 3, ¿no? Pues sería base por altura, que sería 1 por 5 por 4 que es la altura, ¿no? Ajá, correcto. Sería 1.5 por 4. En este caso te daría 6, Ajá, ¿verdad? me daría 6. No se Correcto. divide entre... No se divide entre dos porque no son triángulos, son rectángulos. Ya, esa era mi duda. Ok, Ok. entonces sería así. Les voy a dejar calcular los otros entonces. Ok. Ok, para no perder mucho tiempo, entonces, Ajá, entonces, perdón. disculpe, puedes participar. Ok, entonces sería, en el uno sería entonces 1.5 por 3. Cor- Sí, correcto. Ajá, entonces sería 4.5. Ajá. Lo que no sé calcular es el otro, el número 3, porque no tengo, o sea, no se pone la medida. Ok, mira que este mide 4. Este que Ajá, está pero aquí la mide altura, 4. Y este mide ajá, 3, 3. entonces sería el 3 por 4. Ajá, Entonces sería 12 la medida. Ok. correcto. Muchas veces esos problemas no son difíciles. Sí, es poner atención un poquito. Sí, muchas veces es eh, pensarlo y después, por ejemplo, analizar el problema, imaginarse la cajita en la mente e intentar separarlo por partes. Tampoco hay que complicarse mucho. Entonces, Ok. el uno El va a ser 1 igual. era, ujú. Uno era igual a, en este caso, No, el 1, esto mide 3 porque es paralelo. Este de aquí mide 1.5 porque es 1.5. paralelo. Ajá, Entonces esto sería 4.5. 3 por 1.5, que al final esto es 4.5. Ajá. ¿Cuánto mide 2? 2 medida 6. Este mide 1.5 y este mide 4 por ser paralelo. Es decir, 1.5 por 4, que al final esto da 6. Ahora, ¿cuánto mide 3? Medida 12. 12, por lo que ya acabamos de explicar. Este mide 3 y Y este este 4. mide 4. Y ahora, como había dicho ahora, las caras paralelas tienen la misma medida. En este caso, siempre y cuando sea un prisma rectangular. Esto va a ser igual a 4 por 3, que va a ser igual a 12. Ahora, el área total va a ser igual a 2 por 4.5 más 2 por 6 más 2 por 12. Ok, 2 por 4.5 es 9, más 2 por 6 es 12, más 2 por 12 es 24. Entonces, esto va a dar igual a 45. ¿Estamos de acuerdo? Sí, correcto. Correcto. No es difícil. Eso es el tema de geometría del espacio.
créanme que es de de los puntos más sencillos del examen, nada más hay que tener muchísimo cuidado a la hora de visualizar, porque hay veces donde puede existir el error de que estén contando dos veces una misma cara. Muchas veces no depende tanto de la dificultad, sino de cómo lo plantea uno, porque también puede ser de que uno lo haya planteado un poquito diferente y sea mucho más sencillo sacarlo. ¿Estamos de acuerdo? Para continuar con el uno más. Sí, sí, señor. Ok, miren este. Ok, ahí está. Ok, ahora bien, dice que es un prisma cuadrangular, pero en este caso es un prisma rectangular donde el área, donde es un cubo, pero los cubos los vimos la semana antes de irnos a vacaciones, entre comillas. En este caso, ¿cuánto mide? Por ejemplo, en el cubo, ¿cuánto mide cada cara? Todas las caras son, por ejemplo, en este caso son seis Todas caras, caras iguales. ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hay que calcular realmente? El área, ¿no? Hay que calcular el área de una o de todas, una por una. De una, porque todos me da igual. Correcto. Entonces, el área total va a ser igual a 6 veces el área de un cuadrado. ¿Y cuál era la medida del área al cuadrado? 6 multiplicado por el lado al cuadrado. Aquí vamos a poner fórmula de área al cuadrado. Ok, en este caso, ¿cuál sería la medida del área al cuadrado? En este caso, ¿cuánto medía el lado? 1.6. Correcto. Entonces decimos que esto es igual a 6 multiplicado por 1.6 al cuadrado. Pero en este caso, las calculadoras cuentapolios no tienen potencias, así que esto es 1.6 multiplicado por 1.6. ¿Y cuánto les da eso? Bueno, eso es 4. Vamos a ver. ¿Cuánto les dio? 2.56. 2.56. Esto es 6 por 2.56. Y esto es igual a. Vamos a ver. Aquí haría un 6. 3. 15,36. 15,36. Y ahí está el área total. Estaba difícil Si todos fueran así. si todos fueran así, pero el asunto es de que realmente todos son así siempre y cuando uno tenga mucha atención. Hay que tenerles cuidado, ¿verdad? Nada Claro. más hay que tener mucho cuidado a la hora de plantearlo. Porque en este caso, si no hubiéramos tenido en cuenta que el cubo tiene todas las medidas iguales, tendría que haber calculado uno por uno, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, al final se va a complicar más. En este caso, tienen que ser mucho a la hora de fijarse, a la hora de qué es lo que les están pidiendo. Miren, es otro. Dice aquí, hay el área lateral. Ok, primero que todo, ¿qué nos están viendo? El área lateral. Es decir, el área sin las bases. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y en este caso, nos dicen, vamos a poner aquí solución. Su base, ¿a qué polígono corresponde? Corresponde a un, A un cuadrado, ¿no? Un cuadrilátero. correcto, un cuadrilátero, o sea, es un cuadrado. ¿De cuánto mide el lado? 6. Ok. ¿Dónde su lado?
de la base mide 6 centímetros. Ok, está sencillo hasta aquí. Dice aquí su arista lateral mide 12. Ok, ¿qué es lo que me están pidiendo? Primero que todo, área lateral. O sea, tengo que, las bases no las cuento, ¿verdad? Y en este caso, el área lateral, por ejemplo, si dibujáramos el prisma, o se lo pueden imaginar ustedes, sería algo así. Algo así, no me hagan mucho caso que a mí dibujar no me sale tan bien. Algo así, ¿verdad? Bueno, hay un truco más sencillo para dibujar prismas. Uno hace así, uno hace así, extiende extiende este, hace así. Algo así, ¿verdad? Ok, sí. No quedó feo igual. Vamos a ver algo así. No. Así. Extiendo este uno, extiendo este uno, extiendo este, extiendo este. Ahí está, un poquito mejor. Ok, en este caso me están diciendo de que el arista, el lado de la base mide 6, este mide 6, este mide 6, este mide 6, este mide 6. Ahora me dicen que su arista lateral mide 12. Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular? Ok, me están pidiendo el área lateral. Y en este caso, ¿cuánto mide el área de cada uno de los rectángulos? Todos miden iguales. Los rectángulos laterales, estos. ¿Miden todos iguales, sí o no? Las caras sí. Las caras laterales sí. Todas miden Ujú. igual. ¿Por qué razón? Porque son rectángulos, ¿no? Porque en este caso nuestra base es un Cuadrado. cuadrado. Así que hay que tener mucho cuidado a la hora de plantear el ejercicio. O sea, planteándolo es como uno lo resuelve más rápido y evitando este procedimiento. Es decir, tengo que calcularlas una por una. No, solamente una cara. ¿Correcto? Entonces, el área lateral es igual a 12 a 4 multiplicado por el área de un rectángulo. Y el área del rectángulo Base por altura. es decir, 6 por 12. Y 6 por 12 es igual a 72, ¿verdad? 72. Y esto va a ser 288. ¿Queda claro? Sí, sí, se me queda claro. Correcto. En este Sí, caso correcto. es muy importante, como les he dicho toda la sesión, que ustedes primero planteen y después resuelvan, no al revés. No primero resuelvan y después planteen. Muchas veces, entendiendo el ejercicio y dibujándolo, nos damos cuenta de que el procedimiento no es tanto, ¿verdad? Hay veces que sí, que uno no puede quitarse el procedimiento enorme, pero en este caso está relativamente sencillo, ¿verdad? Entonces no tengan seguridad con eso. Primero planteen y después hagan, no al revés. Si hacen eso, puede ser de que realmente estén haciendo algo que no les están pidiendo. Otro más. Buenas noches, profe. Disculpe por unirme tan tarde, es que estaba trabajando. Ok, dime. Que me Ok, acabo de unir, es que estaba trabajando, profe. ok, no hay ningún problema. Igual esto es más que todo para ustedes, ¿verdad? Esto es para ustedes, para que ustedes también aprovechen para hacer consultas. Ok, dice aquí, en un prisma cuadrado recto, el lado de la base mide 8 y la arista lateral mide 10 centímetros. ¿Cuál es el valor del área total? En este caso, este tipo de visualizaciones les puede servir también un montón. Creo que se va a entender de que en este caso, el área lateral, este y este, ¿cuánto van a medir de área?
¿O cuál es la relación entre las dos áreas? ¿Miden igual, miden diferente? Igual, Igual, ¿Y estas? todas me igual. Ok, entonces ¿cuántas tienen que calcular? ¿Una o dos? 2. Dos cosas tienen que calcular nada más. ¿Pueden calcularlas? En este caso, recordar de que el área de un cuadrado es igual a lado al cuadrado. Y el área de un rectángulo es igual a base por altura. Y en este caso, el área total es igual a la suma de todas las caras. Es la suma de todas las caras. Y aquí vamos a poner desde arriba solución. La solución viene desde que ustedes se plantean el ejercicio. No intenten entrarle una vez. Planteen qué es lo que quieren resolver. Les voy a dejar un toque. Igual no está difícil. Cuando lo tengan, me dicen. Profe, como llegué tarde a la clase, entonces, ¿cómo sería? Primero tengo que calcular, bueno, aquí como es lado por lado, primero tengo que hacer los dos lados, que es el de 8 y el de 10, y después, sumar los lados. ¿Cómo sería, profe? Primero se sumarían. Uno calcula las caras por aparte. En este caso, como les está Sería diciendo a ellos, muchas 10. veces este tipo de ejercicios se resuelven desde el principio planteándolos. Primero hay que plantear lo que queremos resolver. En este caso, este es un prisma cuadrado regular recto. Eso quiere decir de que, vamos a ver, prisma cuadrado significa que, ay, de que su base es cuadrada. Regular recto significa que la altura es siempre la misma. Entonces sería 8 por 10, que sería 80. Este sería el 2. Ajá, correcto, la medida del El 2. paso de altura. Ajá. Y el otro sería en 64. Correcto. Y ya sería Te- entonces multiplicarlo por 4, ¿no? sí, correcto. Tendría que sumar este más este. Y sumar estos cuatro, ¿verdad? Y sumar esos 4. Ajá. Y así se resolvería el ejercicio. ¿Está difícil? No, está fácil así. Es fácil. Esos ejercicios son fáciles. Bueno, por lo menos los de Prisma. Los de pirámide son otros 100 pesos. Sí, bastante. Por eso, profe, entonces no lo entendí. Entonces, sería 8 por 10, serían 80, ¿verdad? Ajá. Pero, ¿dónde me está sacando ese 64, la muchacha? En este caso, también hay que calcular, en este caso me piden el área total. Es decir, la suma de todas las caras. Y en este caso, como estamos hablando de un prisma cuadrado, la base es cuadrada. Y ese también es parte del área total. Es decir, aquí hay un cuadrado. Y como es un cuadrado, ¿cuánto mide su otro lado? 8. Y 8 por 8 es, 64. ahí está. ¿Me doy a entender? Bueno, pero entonces, digamos, la suma de todos los de 10 serían 40. No. No. Estamos No, son 3. calculando áreas. Tenemos que tener en cuenta este también, este O, 8, ¿verdad? Ajá. Es 8 por 10 por 4. Entonces el área total 320. es 2 por 64. Más 4 por 80. Ujú. Esto es igual a 128
más 320, que esto da igual a 348. Ah, no, 448. 448. Ajá. Y en este Ok. caso, la medida es centímetros cuadrados. Y hay que concluir el ejercicio. Estos ejercicios se hacen con el planteo desde el inicio. O sea, desde que los agarro, los termino. O sea, desde que los agarro, comienzo a pelear con ellos. ¿Les parecen algunos de pirámides? Las pirámides son muy difíciles. Hay que ser honestos. Porque en Sí, el caso de las pirámides, desde el inicio el planteo es súper importante, porque hay que entender cómo es la base. Que la base pueden ser tres tipos. Pueden ser triángulos, pueden ser cuadrados o pueden ser rectángulos. ¿Estamos de acuerdo? sí, señor. Y las pirámides tienen ese trucazo. Ok. Este es feo, y yo creo que es de los que vamos a hacer hoy. Este es feo, 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 porque hay que plantearlo muy bien. Ok. Y este yo creo que vino uno sí en el examen pasado. Y esta es otra fórmula que no se las ha puesto, pero hay que conocerla. Dice aquí, el siguiente poliedro corresponde a un tetraedro regular. Tetraedro, la palabra tetra, ¿qué significa? Tetra, la palabra tetra, Tetras son varios. no. Tetra son cuatro caras. Por eso es que hay veces donde tal vez no sé si sea el correcto término. Por ejemplo, Tetra Pak. Nunca han escuchado Tetra Pak. Tetra Pak. Tienen cuatro formas de reciclarse o algo así. Tetra también viene de, por ejemplo, Tetris. ¿Ustedes han jugado Tetris? Las que las figuras tienen cuatro pedazos, nada, tienen cuatro bloques. O decir nada más Tetra, por ejemplo. Con entender Tetra tienen que, en la cabeza te tienen que imaginar un 4. Es decir, la figura No, ¿cuántos ese lados tiene? ¿Cuántas se caras? llama tetrabric, es Ajá, otra cosa. es otra cosa. Pero, por ejemplo, Tetra, lados. Tetra viene de la palabra 4. Entonces, Tetra es esto, o sea, que tiene cuatro caras. Ahora bien, vamos a ir analizando. Tetraedro regular, ¿qué significa que sea regular? Todas las caras tienen la misma medida. Tanto de aristas como de área. Ok, dice aquí, ¿cuánto mide la altura de la pirámide? ¿Cuánto mide la altura de una cara lateral? Es decir, el apotema de la pirámide. Es decir, un punto que va del punto medio hasta el ápice. Es decir, esto. ¿Cuánto mide? ¿Alguna idea? Sí, profe, para sacar el apotema tenemos que hacer Pitágoras, entonces. Tenemos que usar Pitágoras. Pero ¿de qué forma? Ok, este es el área desde el frente. Ok, este es el área desde el frente. Ok, como es un tetraedro regular donde el lado de la base mide 10, ¿cuánto va a medir este lado de la base? Este otro lado. Todos van a medir 10, pero Correcto. para sacar el Pitágoras, entonces un lado tiene que ser 5 Tenemos que partir uno de los lados a la mitad, a 5, ¿sí? porque es perpendicular. Y ahora, por un teorema llamado paralela media, que ustedes no lo ven tan así, va a partir esto en dos pedazos. Uno que mide 5 y el otro que vale 5. Pero ¿qué es lo que me interesa calcular? Esta medida. La vamos a llamar X. Ok, esa medida que corresponde a una hipotenusa o un cateto o algo más. Sería de la altura, un cateto.
Correcto. Pues tenemos la siguiente relación. X al cuadrado más 5 al cuadrado es igual A 10 al cuadrado. ok, en este caso, X al cuadrado es igual a 10 al cuadrado, que es 100, menos 5 al cuadrado, que es 25. 25 sería 75 al cuadrado. Entonces, no, nada más 75, ¿verdad? X al cuadrado es igual a 75. Y tenemos que aplicar raíz cuadrada a ambos lados. X al cuadrado es igual a 75. Pero X es igual a raíz de 75. Pero 75 lo podemos escribir como es igual a 5 al cuadrado por 3. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Profe, ¿por qué así? 5 al cuadrado por 3. Porque Porque vamos a si simplificar de una vez. Vamos a la hacer una raíz da 8.66. sí, pero traemos mejor con raíces, radicales. Propiedades de radicales. Esto lo podemos separar como raíz de 5 al cuadrado por raíz de 3. ¿Pero cuánto es raíz de 5 al cuadrado? 25, ¿no? 5. O raíz de 25, mejor dicho. ¿Cuánto es raíz de 25? De raíz de 25, sí. Entonces tenemos que X es igual a 5. Es igual a 5 por raíz de 3. O sea, 5 raíz de 3. ¿Quedó claro? No, profe, Propiedad, me perdí después del 75. propiedad de radicales. Igual yo, profe. Profe, pero para sacar el apotema no es mejor sacarlo así con la raíz, que es 8.66. Bueno, depende mucho del ejercicio, porque ¿qué pasaría si el ejercicio te lo dan con radicales? O sea, ustedes se pueden Ya, fijar con la calculadora. Bueno, dejémoslo con raíz de 75. No hay ningún problema. Pero es importante que también manejen las propiedades de radicales. O sea, si tú metes esto, la raíz te va a dar exactamente igual. O sea, si ustedes vienen y lo meten en la raíz, y esto es raíz de 3. A ver, perdón. Raíz de 3 multiplicado por 5, que es 8.76, que es lo que me estás diciendo, ¿verdad? sí, señor. Es lo mismo, nada más que era para simplificarlo y ya después porque vas a ver el enredo que se nos va a hacer. Bueno, lo voy a dejar esto aquí y se los voy a escribir aquí, mejor. O X es igual a 5 raíz de 3 porque vamos a hacer algo más adelante y se nos puede complicar. Ok, ya tenemos la medida y esto es igual a raíz de 75. Ok, ¿cuál es la medida del área lateral de una de las caras? Ok, me están viendo el área de un triángulo, ¿verdad? ¿Y cuál sería la medida del área de un triángulo? Es igual a base por su altura entre 2. Pero en este caso, ¿quién es la altura? La altura es El apotema de la pirámide. No es que me quedó muy chiquito. De la pirámide. El apotema de la pirámide. Ahora, la base es 10 por el apotema en la pirámide, que es raíz de 75. Todo esto entre 2. Esto es igual a 10 se me puede simplificar con 10 se me puede simplificar con 2, queda 5. Y 5 por raíz de 75. Y eso es aproximadamente 40 punto algo. No, como 43. 43 como algo. ¿Sí queda claro?
43.3 da. 43.3. Ok, como a 43.3, esa sería la medida de, voy a ponerlo así como el área de uno de los área de los triángulos es igual podemos ponerlo como 43.3. 5 raíz de 75, pues es aproximadamente igual o aproximadamente 43.3. Ahora, ¿cuál es el área lateral, el área total del tetraedro regular? En este caso, ¿cuántas caras teníamos? 4. 4. El área, entonces, el área total es igual a 4 por cada una de las medidas de los triangulitos. Y esto sería igual a 20 raíz de 75. Y esto tal vez lo puedo bajar un poquito más. Pongo verlo aquí. Y listo, ahí termina el ejercicio. Ahora lo pueden poner en decimales. En decimales eso les tiene que dar como, vamos a ver, les tiene que dar 100, como 170, como 172. Ahí me voy a confirmar que acomoda como 172. ¿Sí da eso? Bueno, como 173. 173.2, sí. Sí, por ahí. Y ahí está. El ejercicio tiene la clave en lograr calcular el apotema de la pirámide, porque en este caso estamos hablando de un tetraedro regular. Y un tetraedro regular, sus caras son conformadas por triángulos equiláteros. Y los triángulos equiláteros obedecen este tipo de razonamientos. ¿Queda claro? Sí, señor. Para todos. ¿Qué les parece uno más? Y terminar por ahí porque ya los veo medio fundidos. O sea, Ok, listo. porque sí los veo un toque como todavía pensando. Sí, sería como uno más, pero igual de ahorita pirámide, porque es más difícil está. profe, ahorita hiciste un prisma de base rectangular. Hicimos varios de rectángulo, de eso, pero podemos continuar en la próxima clase. Sí, y tal vez yo no sé si tal vez un prisma de base triangular yo Ya calculo los que tal hicimos vez también. Ya ya- hicimos bastantes. bueno, y pirámides también. Pirámides, ahorita hicimos nada más este y vamos a hacer otro más, pero de base cuadrangular. La normal, la que es L a la 2 por perímetro 4L por perímetro por apotema a la 2. Sí. Ok. En este caso, miren este. Y ya con eso terminamos porque si ya los veo un toque cansados, ¿verdad? Por la hora también. Dice que la apotema de una pirámide cuadrangular mide 12 centímetros. Dice que y su arista básica mide 10. ¿Cuánto es la altura? ¿Cuál es la altura de la pirámide? Ok, en este caso el ejercicio es al revés. Ya una vez nos dan el apotema de la pirámide, es decir, un segmento la medida del segmento que va desde la mitad del lado hasta su ápice. Es decir, esto que está aquí. Y se lo voy a marcar en rojo. Mejor con regla, porque la verdad es que yo dibujando con la mano no soy tan bueno. Entonces, para ya terminar con esto y para que también vayan estudiando. Ustedes tienen el examen el 21, ¿verdad? 25. El 21 ya el otro domingo. Ok, el otro domingo. Sí, de este domingo que vienen 8. Ok, nos faltaría una clase entonces. Una clase más. Sí, porque ya después yo ya sé que muchos de ustedes pasan los exámenes y ya pueden descansar en ese sentido. Ok, estamos midiendo
ese segmento mide 12. Y en este caso, este segmento que va desde aquí hasta aquí va a medir la mitad del lado. En este caso, el lado mide 10, ¿verdad? Yes. Entonces, si ese segmento que corresponde a un segmento que va desde el centro de la pirámide hasta, bueno, el centro de la base de la pirámide, hasta la mitad del lado, va a medir ¿cuánto? 5. 5. 5. Y ahora, la altura siempre va a ser perpendicular a la base, por lo que este es un ángulo recto. Y como es un ángulo recto, ¿qué podemos aplicar? ¿Alguien recuerda algún teorema que me enuncie una relación entre la medida de los catetos y la hipotenusa en Pitágoras, un profe. triángulo rectángulo? Tendría que ser un Pitágoras. 90 Pitágoras. grados. Pitágoras. Siempre hay que vean un ángulo de 90 grados y tengan dos datos de alguno de los lados, corresponde a Pitágoras. O ley de senos. Perdón, ley de senos no, trigonometría. Pero en este caso, trigonometría ocupa un ángulo. En este caso no tenemos ángulo, ¿verdad? De ahí lo que nos están pidiendo es la altura, profe. Entonces sería 5 al cuadrado Ah, más x al cuadrado es igual a 12 al cuadrado. correcto. En este caso, 5 al cuadrado es 25. H al cuadrado es H al cuadrado. ¿Y cuánto mide 2 al cuadrado? Es 144. Entonces, H al cuadrado es igual a 144 menos 25. Y esto es igual a 119. Sí, señor, Sí, es correcto. 119. Y 119 no es divisible por 3. Creo que es un número primo, así que va a caer H es igual a raíz de 119. Sí, y si se cae raíz, se queda como 10.90. Ajá. Sí, no es primo. O sea, esto va a quedar así. Y ese sería el resultado. Es decir, la altura es igual a, la altura es aproximadamente 10.90. Sí, Correcto, señor, 10.90. centímetros, porque la medida está dando en centímetros. Está sencillito este, ¿verdad? Igual, con esos datos ya ustedes pueden calcular. Ok, vamos a agregar algo más. El área basal, ¿cuál sería? En este caso, ¿cuántas bases tiene? 4. Sería al lado por 2 el área de la base. Correcto, en este caso corresponde al área de un cuadrado. Y el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Donde L es igual a 10 centímetros. Y esto va a ser igual a 100 centímetros al cuadrado. Ahora bien, podemos calcular la medida de todas las caras laterales, perdón. Sí, del perímetro, 4 por lado. Las caras basales, las caras laterales. La medida, la medida del área de las caras laterales. Ah, perímetro por apotema dividido en 2. No, eso no, te sabes un montón de fórmulas. En este caso nada más vamos a calcular esto. O sea, las caras, las áreas. Esta. ¿La puedes Base observar? por el- En este caso es base por altura entre dos, ¿verdad? Pero, ¿vas a calcular una o tengo que calcular más? Solamente uno, ¿Por qué? porque la base es cuadrada. Correcto. Entonces vamos a decir que el área lateral es igual a 4 veces el área Cuadrada. de un triángulo. ¿Pero cuál es el área del triángulo? El área del triángulo es base por altura entre 2. ¿Cuánto mide la base? ¿Alguien me puede decir cuánto mide la base del triángulo? 40. 10. 10. Estamos hablando De un lado. de un triángulo, de uno de los triángulos. Ok, esto es igual a por 10 multiplicado por la altura. En este caso, la altura de la cara de la pirámide es 12. 12, porque es el apotema de la pirámide.
Todo esto lo divido entre 2. Ok, Y esto va a ser igual a 4 por 10 por 12 es 120. 120 por 12 es igual a 60. 60. 60. Y 4 por 60 es 240. Finalmente, el área total, ¿qué era? El área 200. basal, más más el área lateral. El área basal es 100 centímetros cuadrados. Y el área lateral es 240 centímetros al cuadrado. Es decir, el área total es igual a 340 centímetros al cuadrado. No son difíciles. Lo importante es el planteamiento. ¿Quedó claro? Sí, Correcto. señor. Sí, está ¿Les bien, parece si profe. lo dejamos hasta aquí y que ustedes se realicen algunos de los ejercicios que tienen? Ok. No, profe, las fórmulas es porque las tengo ahorita enfrente, las tengo apuntadas. No Bueno. porque soy un verde. No, las fórmulas generalmente no tienen tanta validez, sí tienen validez, ¿verdad? Pero muchas veces vale más el procedimiento que la fórmula. Ah, sí, claro, profe. El Y la procedimiento práctica, porque y uno la puede ver la lógica. fórmula, pero si uno no practica lo que son las pirámides y el prisma, a uno no se le pega pero absolutamente nada, profe, porque ahí a mí me pasa así. Sí, lo que uno tiene que hacer es, muchas veces este tema se las trae por dos razones. Porque hay mucha fórmula y también por el hecho de que también, o sea, sí hay fórmulas, hay un montón de fórmulas, pero muchas veces uno se les puede ahorrar si primero hace el planteamiento del problema. El problema con no hacer el planteamiento del problema, o mejor dicho, el problema al hacer el problema, el planteamiento del problema es visualizar. Tienes que tener mucha claridad mental y mucha experiencia con figuras tridimensionales, ¿verdad? O sea, Es no que tiene esa es que una de las cosas, profe, tiene que que imaginársela. usted nos ha ayudado mucho porque hay mucha figura que yo completamente yo la desconocía. Fue que usted nos las ha venido enseñando de cómo se ven en tercera dimensión y todo, porque yo sinceramente a mí me hablan de cosas así y yo me quedo como que, pero ¿qué será eso? No sé, sinceramente. Ok, tengo una pregunta, chicos. ¿Quedamos hasta aquí con el tema de pirámides y prismas o y terminamos el examen la próxima semana? Que todavía falta. Sí, yo creo que mejor terminamos el examen la próxima semana Sí, para para ya ya. tenerlo todo resuelto. Igual Exacto. aquí yo lo tengo, o sea, aquí lo están viendo y aquí en el Sí. examen es que aquí tengo un montón de cosas de otros temas. Vamos a ver, por aquí tengo que andarlo, pero por aquí tiene que ser ¿es este? Ah, aquí está, aquí está. Entonces para ya tenerlo resuelto todo. Entonces para también, pues la próxima semana terminamos eso entonces. Cualquier cosa en el tema de pirámides y prismas se pueden hacer preguntas como al chat o al privado, ¿verdad? Pero siempre me recuerdan porque a mí se me olvida. Profe, yo creo que sí, nos habíamos quedado como la 28 era, ¿verdad? 28 y ya para continuar, que Sí, son temas de factorización así, pero factorización no sé qué también les va, pero no podemos quedarnos detenidos ahorita porque vamos a terminar el examen. sí, de todas maneras, yo espero que a todos nos vaya bien, pero aunque yo pase, que Dios primero que sea así, yo sigo terminando el curso con usted porque de uno necesita el conocimiento, Sí, más de las habilidades que usted nos da. de hecho en décimo van a ocupar mucho de las pirámides y prismas, pero ya no son pirámides cuadradas ni rectangulares, pueden ser pirámides hasta de 8 lados y cosas así, un poquito más complicadas, pero no son nada difícil. O sea, pero sí se ocupa temas de esto. Y de hecho ven otras Dios cosas, primero, como le digo, yo el curso yo lo voy a terminar con usted hasta el último día que ya usted me diga, ya, hasta aquí. No, de hecho, yo voy a seguir como, digamos que hasta durante todo el año, posiblemente en noveno, porque el noveno año es como de las partes que más les cuesta. Es que no, ese es el problema del noveno, que nos ponen un cerco Sí, muy grande para poder pasar. sí, es un filtro muy grande, demasiado grande. Y tampoco tiene mucho propósito, pero igual, ya es cosa del MEP. Si me dan un momento para pasarles el formulario a la tutoría y terminar de una vez. Sí, eso le Ahorita, iba a preguntar, profe. Una consultita, ¿no pueden mandar tal vez el link del chat otra vez ahí sí, al chat de acá para yo ingresar para si vas a compartir toda esa info y lo que hiciste ahorita de lo que vimos el día de hoy? ¿Te vas a pasar el PDF o algo así?
Sí, sí, no hay ningún problema. Ahí está, ahí lo puedo poner dentro del chat y un link para que me evalúen como tutor. Entonces me dan un momento para compartir. Sí, me dan un momento para que lo llenen. Aquí está. Aquí está. Y con eso terminaríamos, por si se pueden ir, si se quieren ir retirando. Y les voy a pasar el PDF de Muchísimas una vez gracias, antes de que se me profe. olvide. porque A mí se me olvida un montón de cosas. Entonces, Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias, Buenas buenas noches a noches. todos. ok, nos vemos. Buenas noches, gracias. Oh, bom, se despertó. Sí, un ratito, pues ya, y ahora más noche. Entonces queríamos hasta aquí, chicos. Me voy a desconectar. Cualquier cosa me pueden contactar al chat. Muchas gracias. Buenas noches.